¿Ansías un cromo tan negro como tu alma aceitosa? ¿Negro como la noche? ¿Noche como el mercado de tus deseos? El cromo es el estilo sobre la sustancia. No es lo que puedes hacer, es cómo lo haces. ¿Cómo de cromado estás tú, chumba? Cuando estás sangrando en The Edge, tienes los accesorios. Todos los accesorios. No los necesitas, pero los tienes. Simplemente para hacer una declaración. Porque estás cromado. Black Chrome es lo que cualquier Edge Runner aspira a ser. Ya nada brilla como antes, y este mercado nocturno es solo mediante invitación. Felicidades, estás invitado. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll y bienvenidos a una nueva reseña. Hoy vamos a hablaros de Black Chrome, un suplemento, el suplemento de más reciente aparición a la espera de que en unos días se publique Danger Gal Dossier en el momento de grabación de este vídeo para Cyberpunk Red, un suplemento para Cyberpunk Red. Que por su título, y si somos conocedores de esta línea de juego desde hace ya mucho tiempo, tal vez nos retrotraiga, nos suene a aquellos suplementos que se publicaron para Cyberpunk 2020, que eran los llamados Chromebooks, de los cuales tengo yo aquí, por ejemplo, un par de ellos, ¿no? Estos Chromebooks eran suplementos de equipo y tenían la particularidad de estar escritos y presentados como si fueran el catálogo publicitario de las corporaciones del mundo del juego. Básicamente, los jugadores ojeaban sus páginas y veían los diferentes anuncios de los equipos, los implantes, las armas, los vehículos, todos los objetos que ahí aparecían que querían comprar o que querían que sus personajes compraran en partida. Black Chrome es el heredero directo de ese tipo de publicaciones y, como iremos viendo, sufre alguna modificación ya que todo el sistema de economía del mundo del juego de Cyberpunk Red ha variado bastante con respecto a Cyberpunk 2020. Este libro ha sido escrito a varias manos, es uno de esos suplementos que cuentan con muchos autores, a los cuales voy a pasar a citar en este momento. Se trataría de James Hutt, Jay Parker, Turbo, J. Gray, Ann Morrison, Chris Spivey, Fran Stewart y Linda Evans. Todas estas personas han trabajado en conjunto para traernos el contenido íntegro de este Black Chrome. A lo largo del presente vídeo, de lo que es la reseña, vais a ver que todo el material está en inglés, tanto en su edición física como en su edición en digital. Esto es así porque este libro no ha visto la luz en castellano todavía, solamente está disponible en inglés y es la edición con la que nosotros contamos, al menos en el momento de grabación de este vídeo, insisto. Dicho todo esto, yo creo que es el momento de empezar a analizarlo, de ver su edición física, su presentación visual y, por supuesto, hablar del contenido de este Black Chrome. ¡Empezamos! Damos comienzo a nuestra reseña, siempre hablando por la edición física y la presentación visual. En este caso tenemos aquí un libro, tal y como nos tiene acostumbrados la línea de Cyberpunk Red, tamaño A4, tapa dura y a todo color. Esta es la portada, de la cual personalmente no soy muy fan. Entiendo lo que han querido hacer, entiendo que esto es un catálogo de objetos, de equipo, una especie de catálogo publicitario de compras, y entonces le han querido meter todo este texto como si realmente fuese un catálogo de un publicitario real. Pero bueno, no es santo de mi devoción personalmente. No tengo queja con la ilustración y el arte de Bad Moon Art Studio para esta portada, aunque bueno, prefiero el arte que se veían en ediciones antiguas de Cyberpunk. Pero esto ya son apreciaciones puramente personales que podéis estar de acuerdo con ellas o no. En cuanto al libro per se, esta sería la contraportada con el resumen de lo que nos vamos a encontrar en su interior y el lomo. Como vemos es bastante gordito, tenemos un total de 168 páginas de contenido, ¿de acuerdo? Y una vez lo abrimos y entramos en sus páginas, veremos que tenemos un papel satinado de buen gramaje y que, como decía, está ilustrado a todo color. La maquetación va a ser simple y sencilla, va a respetar lo que hemos visto en el manual básico, es decir, fondo blanco, decoraciones en rojo, a doble columna, se mantienen las fuentes, se mantienen los epígrafes, adendas o añadidos explicativos en los márgenes, palabras o frases subrayadas en negrita que han de ser importantes o con las que el lector debiera de quedarse en la cabeza, y por supuesto en mayúscula y en rojo, siempre entre paréntesis, las referencias a páginas cada vez que sean necesarias o los autores nos las mencionen por algún tipo de interés que podamos tener. Una explicación de cómo leer los diferentes apartados de este libro
Y una vez ya entrados de lleno, tenemos una maquetación que va a cambiar bastante con respecto a lo que podemos estar acostumbrados con el libro. De esta maquetación, una vez ya entra lo que sería el catálogo de equipo en juego, lo voy a hablar y lo voy a explicar un poquito más en detalle ahora en cuanto se hable del contenido de este libro, porque tiene bastante sentido hacerlo en ese punto, ya que hace referencia un poco al universo de juego, más que en esta parte de la edición física y la presentación visual. Todos los objetos que aparecen en este suplemento tienen su propia ilustración, ¿de acuerdo? Incluso los que parece que no la tienen, como pueden ser los implantes, que vemos aquí los cuadros de texto sin imagen ninguna, realmente es porque ha habido previamente una imagen o una ilustración grande con todos esos implantes ya dibujados en ella, como estamos viendo aquí, y con los números que nos hacen referencia a qué implante se trata en concreto en cada una de las imágenes. Así que todos y cada uno de los objetos de este libro tiene su propia ilustración. En cuanto al arte per se, bueno, vamos a encontrar estilos variados, aunque lo que ya hemos visto en la línea, ¿de acuerdo? Bad Moon Art Studio y otros autores que han participado a nivel de arte conceptual en el videojuego Cyberpunk 2077. Se utiliza mucho arte digital, ¿de acuerdo? Esto es arte hecho por personas, pero con herramientas digitales. No vais a ver el típico arte claramente pues a plumilla y cosas por el estilo. Puede gustar más, puede gustar menos. Personalmente no soy súper fan del apartado artístico de esta edición Cyberpunk Red. No termina de convencerme ni de gustarme, aunque hay partes que sí lo hacen, pero la inmensa mayoría no es el caso. Y no hay mucho más que comentar. Hasta aquí todo lo que podemos mencionar de esta publicación en cuanto a su edición física y su presentación visual. Al inicio de esta reseña yo mencionaba que estábamos ante un suplemento de equipo. Esto es, en esencia, un libro que en un 90% de sus páginas vamos a encontrar que están dedicadas, bueno, pues a proporcionarnos armas nuevas, armaduras nuevas, implantes nuevos, vehículos nuevos, aplicaciones nuevas para nuestro dispositivo agente. Es decir, un catálogo de compras que los jugadores puedan ojear y visitar cuando quieran adquirir materiales o recursos, equipo en esencia nuevo para su personaje. Algo que en un juego de rol Cyberpunk sí que tiene su relevancia, ya que suele jugar un papel ciertamente fundamental que tu personaje tenga una serie de implantes u otros, que lleve un arma u otra o que tenga a su disposición un estilo u otro. Al contrario que en otros títulos de rol donde el equipo a lo mejor no juega un papel tan relevante. Como esto es algo que a cualquier jugador de Cyberpunk o normalmente a muchos jugadores de Cyberpunk siempre les agrada, pues tenemos aquí un suplemento de equipo con una gran infinidad, bueno, infinidad no, una gran cantidad de objetos nuevos de diversa índole y de diversas categorías que ofrecerles. Tiene la particularidad de que tal y como está presentado este libro, como nos va a proporcionar toda esta información de juego, vamos a ver un suplemento cuya maquetación varía por completo a lo visto a los suplementos previos. Esto es así porque la idea es que, igual que sucedía con los Chromebooks para Cyberpunk 2020, aquí estamos viendo un catálogo dentro del mundo del juego, no un suplemento de rol. En esencia, mientras que entonces veíamos un catálogo de corporaciones, aquí lo que vamos a ver es una aplicación en nuestro dispositivo agente, Seabook, como nos dicen que se llama, CBK, ¿de acuerdo? Y que los diversos Cyberpunks o Edge Runners, la gente de Night City, visualiza en su agente para saber qué objetos, qué armas, qué armaduras, qué implantes tienen los diferentes fixers de la ciudad disponibles en stock en sus mercados nocturnos o diurnos cuando quieras que se celebren a lo largo y ancho de toda la ciudad de Night City, en esencia. Así que la idea tras todo esto es que el jugador no está visualizando un suplemento de rol, sino que como él, interpretando a su personaje, está leyendo esos anuncios que se están publicando en esta aplicación que tiene en su dispositivo agente y que le intentan transmitir, bueno, pues ese material que tiene a su disposición para comprar. Tal es así que de hecho lo que se nos dice y se nos menciona es que lo que debiéramos hacer es directamente proporcionar este libro a nuestros jugadores cuando estén interesados en adquirir objetos y que bueno, ellos vean y lean
qué objetos les interesa adquirir y cuáles no. Es por eso que utiliza esta maquetación tan curiosa, tan llamativa, que no he mencionado cuando hablaba de la edición, y que aunque en su edición en físico es puramente visual, no sucede lo mismo en su edición en digital, ya que una de las ventajas o uno de los puntos positivos que sí que tienen todos los suplementos y libros de esta línea de Cyberpunk Red es que están muy hipervinculados, ¿de acuerdo? Así que cuando nosotros estamos navegando por este PDF que tengo yo aquí en mis manos, estamos haciéndolo como si viésemos esa aplicación. De hecho, fijémonos que aparece el simbolito de la batería que se va gastando a medida que vamos avanzando las páginas del libro. Como decía, en PDF está muy hipervinculado y si clicamos en las diferentes pestañas de cada categoría nos van a llevar a esas páginas en concreto. Por ejemplo, yo acabo de pulsar en vehículos y me lleva a la página de vehículos. Aquí puedo pulsar entre vehículos de aire, o mejor aéreos, y vehículos terrestres. Voy a la categoría de vehículos terrestres y me lleva directamente a esa categoría. Una vez estamos en esas páginas, vamos a encontrarnos una descripción más o menos a nivel inmersivo, ¿de acuerdo? De como si realmente nos estuviesen vendiendo ese producto, ¿de acuerdo? Y luego en cursiva vamos a tener la descripción de su funcionamiento a nivel de reglas, a nivel estadístico. Aparte de todo esto, vamos a conocer el nombre y apellidos de ese objeto, en este caso vehículos, la marca que lo fabrica y nos encontraremos un pequeño botoncito donde pone Buy Now, cómprelo ahora. Evidentemente, en su edición en físico, ese botoncito no sirve para absolutamente nada, pero en el PDF, si lo clicamos, nos llevará directamente a las páginas finales donde están todas las listas con las estadísticas de los diferentes objetos que encontramos en este suplemento de Black Crow. Y esto es importante porque al contrario de lo que sucedía en el manual básico, aquí en este libro sí se nos van a proporcionar objetos con nombre y apellidos. Recordemos que en el manual básico de Cyberpunk Red no se nos ofrecían, no se nos proporcionaban las estadísticas de armas concretas, ¿de acuerdo? De rifles de asalto concretos o vehículos concretos, sino que se nos dividía todo ese equipo por categorías y se nos proporcionaban las reglas del funcionamiento de esos objetos o de esa categoría de objetos. Por poner un ejemplo, no se nos mencionaban cuáles eran las reglas concretas de un rifle de asalto en particular, sino que se nos decía, vale, los rifles de asalto tienen estas estadísticas, este es su funcionamiento a nivel de juego, o los coches utilitarios tienen estas estadísticas, este es su funcionamiento a nivel general. La única personalización que sufrían esas armas o esos vehículos o esas armaduras era que fuesen de mejor o de peor calidad y que a partir de ahí sufrieran o recibieran una serie de bonificadores o penalizadores. Pero, insisto, no había armas, no había equipo con nombre y apellidos, que es lo que sí vamos a encontrarnos en este suplemento, en este libro. Aquí no nos van a proporcionar estadísticas generales, sino que nos van a dar las reglas particulares de cada uno de estos objetos que sí que están presentes en el mundo del juego. Y cuando digo armas u objetos con nombre y apellidos, me refiero a que, por supuesto, se nos va a decir cuál es el nombre de esa arma en concreto, qué fabricante la realiza, qué precio tiene y qué es lo que la hace especial o diferente a otras armas de esa misma categoría. Es decir, ¿por qué te interesa tener, yo qué sé, esta mono espada, esta mono katana y no te interesa tener una general, una corriente? Esto es positivo tanto para jugadores, ¿de acuerdo? Como para directores de juego, que al final se trata de ofrecer una personalización mayor a nuestros personajes. Nuestro personaje no tiene un rifle de asalto así genérico, sino que tiene un arma muy concreta. Bien se la ha inventado él o bien la ha sacado directamente de estas páginas y funciona de un modo también muy concreto. Por poner algún ejemplo que tengo yo aquí presente, que he utilizado en mi propia campaña de Cyberpunk Red. Bueno, pues tenemos aquí la Militech Fox Dual Ammo Pistol. ¿Qué la hace particular? Bueno, estamos ante una pistola pesada. Es decir, las estadísticas que utiliza son las de la categoría de pistolas pesadas que vimos en el manual básico. ¿Qué la diferencia con el resto de pistolas pesadas del mundo del juego? Bueno, pues que utiliza dos tipos de munición diferentes. A nivel de reglas, esto se traduce o nos explican que se traduce de la siguiente manera. El jugador, sin necesidad de gastar ningún tipo de acción, puede realizar un disparo con un tipo de munición en concreto,
munición normal, por ejemplo, y puede realizar un segundo disparo con otro tipo de munición diferente, por ejemplo, munición perforante. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos explican que a nivel de trasfondo este arma tiene la particularidad de que solamente con pulsar un botón cambia el tipo de munición que dispara y eso no consume acción ninguna, sería una acción gratuita, así que el jugador puede utilizar dos tipos de municiones con una sola de sus acciones, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a diferenciar a todas estas armas con respecto a las estadísticas genéricas que podemos encontrar en el manual básico y va a hacer que el jugador en cuestión no tenga un rifle de asalto así cualquiera, sino que tenga un rifle de asalto muy concreto. Por ejemplo, no tenga un rifle de francotirador cualquiera, tenga el Super Chrome Javelin de Centurion Essentials, que es un arma que funciona como cualquier otro rifle de francotirador, pero tiene la particularidad que como está realizada por completo de cromo, cada vez que le vean con esa arma, recibe un +2 de bonificación a la habilidad de vestuario y estilo, porque el tío está muy bien vestido y es un arma muy llamativa. Bueno, pues todo esto al final es lo que nos vamos a encontrar en Black Chrome. Equipo, sí, pero no equipo genérico, sino equipo concreto. Y es algo que abre la puerta, evidentemente, a que este solamente sea uno de este tipo de suplementos y que en un futuro haya más Black Chromes con más objetos y más equipo a nuestra disposición. No quisiera finalizar esta reseña sin mencionar los capítulos finales del libro. Ya he mencionado que un 90% de este libro está dedicado a equipo, pero hay un 10% restante que nos va a hablar un poquito más de cómo se consigue ese equipo y nos va a proporcionar lugares o localizaciones y personas de las que conseguir ese equipo, ese equipo. El primero de ellos, Economics 101, como decía, es un capítulo dedicado a intentar explicarnos un poquito mejor, algo que a lo mejor en el manual básico sí que quedaba más diluido, ¿no? Había que proporcionar mucha más información y datos y contexto. Bueno, pues aquí se trata de intentar hacernos comprender de un modo mejor cómo funciona la economía de Cyberpunk Red, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de la economía de escasez y por qué o cómo se consiguen los objetos cuando las cadenas de suministro habituales han desaparecido o están muy tocadas después de la Cuarta Guerra Corporativa? En esencia, lo que nos van a explicar es cuál es el proceso desde que tu personaje eh, le pide un objeto a su fixer de confianza hasta que obtiene ese objeto por parte del fixer. Un proceso que conlleva, bueno, pues pedirle al fixer primero encontrar el mercado nocturno, después pedirle al fixer el objeto, pagarle al fixer el sobrecoste que va a tener ese objeto, porque es difícil de conseguir. Luego el fixer, el trabajo que tiene que realizar para localizar ese objeto. Enviar un equipo que consiga ese objeto y después ya venderle o entregarle ese objeto al jugador en cuestión. Todo esto se nos explica tanto a nivel de trasfondo como, bueno, se nos pone un ejemplo de partida en la que vemos cómo funcionaría todo ese proceso. El ejemplo de partida es cierto que a no ser que haya personajes fixers en tu grupo de juego, no vas a ver, ¿de acuerdo? A no ser que haya un fixer, bueno, pues lo único que verás es la compra. Tus jugadores querrán comprar algo y tú sabes cuál es el proceso y se lo proporcionas, ajustas los precios y demás. En el caso de que sí que haya fixers y de lo que se trata es de que un tercero le está pidiendo un objeto al jugador fixer, bueno, pues toda la aventura que puede surgir de ese jugador intentando conseguir lo que le han pedido, ¿no? Ya digo, es un capítulo dedicado un poquito más a hablarnos de ese sistema de economía que tiene Cyberpunk Red y que es diferente al de Cyberpunk 2020. Y el segundo son esas localizaciones, como digo, esos mercados nocturnos que ya nos vienen desarrollados, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a encontrar aquí los diferentes mercados nocturnos, que a muchos de ellos se han ido mencionando en publicaciones previas de Cyberpunk Red, cada uno de ellos dirigido por un fixer especializado en algún tipo de producto en concreto. Nos van a proporcionar información de con cuánta frecuencia se celebran estos mercados nocturnos, qué es lo que venden,
cómo podemos acceder a ellos, ya que muchos de ellos solamente son accesibles por invitación privada, qué tipo de seguridad hay en los mismos y por supuesto los mapas para a nivel jugable, por si se hubiese desatase algún tiroteo o algo por el estilo, de esos mercados nocturnos en concreto. Hay varios, ¿de acuerdo? Y como digo, muchos de ellos, como por ejemplo el mercado de los Anderson, que yo he utilizado en partida, o el mercado de Mr. K, son mercados que ya han aparecido mencionados en publicaciones previas y aquí se nos desarrollan un poquito más. Aparte de eso, por supuesto, también tenemos la ficha de personaje del fixer que regenta cada uno de estos mercados nocturnos. Y hasta aquí llega nuestra reseña de Black Crown para Cyberpunk Red. Este suplemento, este catálogo de equipo, plagado de material evidentemente jugable o enfocado a ser jugable, ¿no? Como puedan, al fin y al cabo, como digo, estamos ante equipo, es decir, toda una serie de recursos para directores de juego, para jugadores especialmente, de personalizar a su personaje y tener armas, implantes, vehículos propios. Algo que a priori pudiera parecernos que no es lo más interesante, al menos no es lo más atractivo a la hora de llenar un libro con sus páginas de ese tipo de contenido, pero que sí que es cierto que el lector avispado, el que mínimamente preste un poquito de atención en su lectura, se dará cuenta que todo el texto que pueblan estas mismas páginas no solamente está lleno de material jugable, sino también de pequeñas píldoras de contexto, de información, de datos del trasfondo y el mundo del juego de Cyberpunk Red. Esto es así por lo que ya he dicho, por esa presentación que hacen y esa forma de ofrecer la información de juego que nos lleva a leer este libro como si fuésemos habitantes del propio universo en el que nos vemos sumergidos en cada partida. Para mí, eso es lo que hace de este libro algo notable, porque los valores de producción, las imágenes o la maquetación y demás, sí es un poquito más pobre, ¿de acuerdo? Sí está por debajo de lo exigido, a mi parecer, a una editorial como tal Sorian y a una editorial con una licencia como es Cyberpunk, con un juego de rol tan famoso como es Cyberpunk y que debería tener unos valores de producción, a mi juicio, bastante más altos, pero que libro a libro nos demuestra cómo no están a la altura en ese sentido. Espero que os haya gustado esta reseña, cuyo final no deja de ser un balance positivo, pero con sus peros. Y si os ha gustado, como menciono, no olvidéis darle a me gusta para que le recomiende YouTube este vídeo a otras personas como vosotros que les pueda interesar. Suscribiros a nuestro canal en 5 Minutos Roll si estáis interesados en escuchar más reseñas, en ver partidas, en ver charlas. Y por supuesto también tenemos activo un Patreon por si queréis apoyarnos económicamente para poder proporcionaros más juegos y más contenido rolero de todo tipo y de toda clase, ¿de acuerdo? Así que por mi parte me retiro. Nos vemos en próximas reseñas de otros juegos y próximas reseñas también, como no puede ser de otra manera, de Cyberpunk Red. Adiós, hasta la próxima.